¿Por qué decimos que la Iglesia Católica es la de Cristo? Este es el tema que estaremos abordando. ¿Por qué decimos que la Iglesia Católica es la de Cristo? Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, tú eres mi roca, mi refugio, en quien confío. Dame la fuerza para vivir sumergido en tu palabra y convertirla en acción de vida. Que así sea. Amén. Gracias, Señor, por escuchar esta súplica. Gracias, Señor, por acompañarme en este momento. Y gracias, Señor, por darnos la fortaleza para continuar haciendo videos. Que así sea, Señor. Bien, ¿por qué la Iglesia Católica es la de Cristo? Esa es la gran pregunta. Escuchen, porque desde el Antiguo Testamento Dios se ha preocupado por su pueblo. Él quiere que haya una persona de carne y hueso que lo conduzca, aunque sea malo. ¿Escuchó? Aunque sea malo, aunque sea pecador, pero Dios quiere que lo guíe. Escuchemos número 27 del 15 al 16. Dijo Moisés a Yahvé, verso 16, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad, verso 17, que salga y entre delante de ellos y que lo haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la mentalidad de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, Dios compara a su pueblo como un rebaño de ovejas. Él no quiere, escuche bien, Él no quiere que su pueblo esté sin un guía, esté sin un hombre de carne y hueso que lo dirija como pastor, que entre y salga. Y escuchemos lo que sigue diciendo el número, del 27, 22 al 23. Moisés hizo como lo había mandado Yahvé. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad. Verso 23, Eleazar le impuso su mano y le dio sus órdenes, como había dicho Yahvé por Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así lo estableció Yahvé, así como Él había dicho que a través de la imposición de las manos, el querer de Dios se transmite. Él no quiere que su pueblo esté como oveja sin pastor. Él lo va a dirigir a través de un hombre de carne y hueso, Antiguo Testamento. ¿Y cómo? A través de la imposición de las manos. Manda a Josué. Deuteronomio 3:49, 34:9 dice: Jesús, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu Santo de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Y le obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para que la imposición de mano, para que recibiera el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, y pudiese guiar al pueblo. Lo ven, desde el Antiguo Testamento vemos que Dios tiene un pueblo y lo llama ovejas. Pero para guiar a ese pueblo, ¿cómo lo va a hacer? Con un hombre pecador de carne y hueso, como cualquiera. Él lo va a poner al frente y ese poder se transmite a través de la imposición de las manos. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Escuchen, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. Ahora, si Jesucristo es el buen pastor, ¿pueden existir otros pastores? No, no podrían existir ningún otro pastor, porque Cristo es el buen pastor. Y si Jesucristo es la roca y Pedro es la roca, y Cristo es la piedra, Pedro no podría ser piedra. Cristo es el buen pastor y hay un rebaño. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, Cristo quiere que haya otro pastor. Él le va a dar su autoridad. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. Pedro va a hacer las veces de Cristo como pastor. Jesucristo lo deja dentro de la iglesia. Y sigamos escuchando Juan 21:15. Dice así: después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Pedro es pastor o no es pastor? Sí, sí. ¿Quién lo está nombrando? Cristo. Ahora, pregunto, ¿le está quitando el lugar a Cristo? No. En el rebaño de Cristo hay un pastor de carne y hueso. Cristo le ha dado esa autoridad. En Mateo 16:18, Cristo funda la iglesia. ¿Y quién es la piedra angular? Cristo.
Y si Cristo le dice a Pedro, tú eres piedra, entonces Cristo le está dando autoridad. Escuchemos, Juan 1:42. Y le llevó donde Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefa, que quiere decir piedra, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Simón no se llamaba Pedro. Cristo lo nombra Pedro, o sea, piedra. Cristo, la piedra angular, pero la piedra humana visible de carne y hueso que la gente va a ver. Cristo es el buen pastor y Pedro el pastor de carne y hueso, humano, pecador, que la gente va a ver. Entonces, Cristo pone a Pedro para guiar a la iglesia. La iglesia tiene un jefe, tiene un pastor dentro de ella. Hay un hombre que Cristo le dio la autoridad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a fundar la iglesia. Cristo se lo va a decir de 4 maneras a Pedro, que tiene esa autoridad. Escuchemos, Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. ¿Le está dando autoridad a Pedro o no? Sí, le está dando autoridad sobre la iglesia. Miremos el contexto. Vamos a ver si Jesús señaló para allá o para acá. ¿Para dónde va la mano? ¿Si va para acá o va para allá? Mateo 16:19 dice así: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ti, Pedro, te daré. No dice me daré, como dicen los protestantes. Qué equivocados están. Qué equivocados están. Es otra manera de decirle a Pedro que es piedra de la iglesia. Le está entregando la llave, le está dando autoridad, le está nombrando pastor y no dijo yo me daré la llave, como lo dicen los protestantes, para confundir al católico. Y escuchen lo que sigue diciendo Mateo 16:19. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Lo que ates, no dijo lo que yo ate, que quedó bien claro, dice lo que ates. Lo que tú ates, Pedro, está hablando con el tú y no con el yo. Atar es haberle dado autoridad. Sí, le está dando autoridad. La autoridad que yo tengo a ti te la doy, Pedro, le está diciendo Cristo. No dice me la quedo yo, te la doy a ti. Lo que ates quedará atado. Si analizamos el contexto, podemos descubrir que Cristo le dio la autoridad a Pedro. ¿Qué le dio a Pedro? Lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. A eso nosotros le llamamos pastor de la iglesia, jefe de la iglesia. ¿Por qué? Porque le dijo apacienta mis ovejas, Pedro. El pueblo de Dios no puede andar como ovejas sin pastor. En Hechos encontramos una sola iglesia, no 2, ni 3, ni 4. Una, la que Cristo fundó, con un guía, con un pastor, con una misión. Y escuchen, Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilante para pastorear la iglesia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuántas iglesias? Una sola iglesia, una sola iglesia. Hay un pastor que es Pedro y otros pastores que le ayudan a Pedro a pastorear la iglesia del Señor. Entonces el Señor tiene una iglesia y dejó a un pastor. Nadie puede decirme que ese pastor, escuche bien, nadie puede decirme que ese pastor era adventista, testigo de Jehová, iglesia de Dios, mormones. No, Señor, no. Es Pedro el jefe de la Iglesia Universal Católica. Y se lo voy a mostrar. Porque ¿por qué Pedro es el pastor de la Iglesia Universal Católica? Pongan cuidado. Escuchen por favor. Hechos 20:28-29. El que se adquirió con la sangre de su propio Hijo. 29. Sabe muy bien que después de mi partida se van a introducir entre vosotros lobos feroces que no escatimarán medios para atacar el rebaño. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Entonces, esta Iglesia Universal Católica vale oro, es invaluable. Cristo dejó un pastor para que los lobos feroces no dañen las ovejas.
porque van a llegar lobos a destruir a las ovejas. Vamos a ver quiénes son esos lobos. Vamos a ver si vienen del monte o si son animales. Y escuchen, Hechos 20:30. Y también que entre vosotros mismos aparecerán algunos propalando falsedades para arrastrar de sí a los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los lobos son hombres vivitos y coleando, como los pastores son hombres. ¿Cómo sabemos que son lobos? Porque enseñan doctrina falsa. De modo que no es que cualquier iglesia, la de Cristo, estas otras están enseñando cosas distintas. Son lobos porque enseñan doctrina falsa, tergiversa la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que Pedro es el jefe de la Iglesia Universal Católica? Porque Lucas 22:31 enseña lo que enseñaron sobre el Papa, distinto a lo que los protestantes enseñan. Escuchen, Lucas 22:31 dice así: Simón, Simón, sabete que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien en esto. Están todos los discípulos con Cristo, todos, los 12. Satanás ataca a la iglesia. ¿Y sabe qué? Pidió permiso para destruir a la iglesia. Dios sabe, ¿verdad? Pidió permiso para sacudir a todos los apóstoles, para sacudir a todos los discípulos. Ahí están todos los apóstoles en la Iglesia Católica, porque en ella está el único representante que dejó Cristo para gobernar la iglesia. Y Pedro es el pastor, la piedra que Cristo dejó, la piedra visible, pecador, pero visible. Escuchen bien. Ahora, leamos Lucas 22:32. Dice así: pero he rogado por ti. Oiga lo que dice el Señor: pero he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Confirma a tus hermanos. Aquí está la supremacía de Pedro. Yo he rogado por ti, dice Cristo. ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por Mateo? ¿Por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué? Porque Pedro era el papa, el pastor, el jefe, llámelo como quiera. Yo he rogado por ti. Pedro es un pecador, sí, pero Jesús rogó por él. Y pregunto, ¿será que esa oración de Jesús tiene valor o no tiene? ¿Quién me puede decir que esa oración no sirvió para nada? A ver, protestante, contradígame. Porque si Jesús rogó por Pedro, escuche bien, si Jesús rogó por Pedro, esa oración vale aquí y en la China. Y los católicos la creemos y le llamamos infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad? Que Cristo oró por él y nosotros creemos que esa oración es válida. Y ¿saben una cosa? No puede fallar jamás, porque es Dios quien la dijo. Aquí está el error de los protestantes. Hermanos protestantes, este es el error de ustedes. Porque ustedes dicen que Pedro era un pecador. Pero Jesús no dijo: yo he rogado por ti para que no peques más, Pedro. No, Jesús no dijo eso. Jesús no dijo que Pedro era impecable. Jesús dijo que Pedro era infalible. Yo he rogado por ti para que no peques. No, Pedro sí peca. Yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Eso se le llama infalibilidad. Solo lo va a encontrar en la Iglesia Católica. Y existe. Y lo tiene el Papa. Sigamos escuchando Lucas 22:32. Pero os he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa es la tarea del pastor, esa es la tarea de Pedro, fortalecer la fe de los hermanos. En la iglesia de Jesucristo hay un apóstol encargado para fortalecer la fe de los demás, que nosotros le llamamos Papa. Aunque no le guste a los protestantes, pero es el Papa. Lo tenemos en la Iglesia Católica. Es infalible, porque Jesús oró por él. Para la muestra, un botón. Escuchemos Mateo 16:21. Desde entonces comenzó a Jesús
Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo matarían y que resucitaría el tercer día. Verso 22. Pero Pedro se lo llevó aparte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante. Cristo acaba de fundar la iglesia en Pedro. ¿Lo están viendo? Le da la llave a Pedro. Y además le digo, lo que ate quedará atado. Y sigue la instrucción. Y de una vez Pedro, ¿qué pasó? Se le subieron los humos a la cabeza. Y se pone a reprender al Señor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mateo 16, 22, 23 dice: Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo: Ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Solo me sirves de escándalo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. Lo acaban de nombrar papa. Y Pedro peca. Porque la Biblia no dice que Pedro es impecable. Dice que es infalible. No podemos confundir una cosa con la otra. Pero ahora cuando Pedro peca, vamos a ver si Jesús, ¿qué le dijo? Pues ahora me devuelven las llaves. Pues ahora lo que desate no quedará desatado. Jesucristo lo quitó, lo eliminó. No. Hasta el punto que Pedro llega a cumplir la misión que Jesús le dio, de fortalecer a los hermanos, de ser el pastor de la iglesia. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, Hechos de los Apóstoles 2:13, ustedes verán a los apóstoles actuar por la acción del Espíritu Santo. Y vamos a ver quién es el jefe. Escucha, vamos a ver quién es el jefe. A ver quién es el que manda, quién es el pastor, quién lleva las riendas de la iglesia. La iglesia está reunida, viene el Espíritu Santo, unos se burlan de ellos, pero pongan mucho cuidado lo que pasó. Hechos 2, 13, 14. Otros, en cambio, decían, están completamente llenos de vino. Verso 14. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y dijo: Vean si respetaban a Pedro. Pedro, con los 11 a su lado, se lanzó su primer discurso. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué tenía que ser Pedro? Porque el Señor le había dado la misión a Pedro. Pero a ver qué pasa antes de venir el Espíritu Santo. Falta Judas, ¿se acuerdan? Judas se murió, se ahorcó. Entonces falta un apóstol. ¿Y quién es el que va a nombrar otro apóstol? Como lo hizo Moisés en el Antiguo Testamento. Pedro. Escuchen Hechos 1:15 al 16. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unos 120, les digo, verso 16, hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura, en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, verso 17. Él era uno de los nuestros y había obtenido un puesto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El resto de la historia ustedes lo saben. Pedro nombra un nuevo apóstol, a Matías, y lo agrega al grupo de los 12. ¿Por qué lo hace? Él podía hacerlo, era Cristo. Cristo le dio la llave. Cristo le dijo: lo que antes quedará atado. Usted es el pastor, tiene que guiar a las ovejas. ¿Y qué? ¿Y quién le dio la autoridad a Pedro? ¿Y cómo sabemos que esa iglesia es la iglesia de Jesucristo? Porque en esa iglesia tiene el Espíritu Santo. Ahora viene Pentecostés. Está la Virgen María como una persona importante. Escuchen bien esto. Está la Virgen María como una persona importante. Y viene en el capítulo 2, pero cuando están en oración, en el capítulo 1:13, están reunidos ahí en oración y escuchen lo que dice. Hechos 1:13, cuando llegaron, subieron a la instancia superior donde vivían. Eran Pedro y Juan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quiénes estaban en la iglesia de primero? Pedro en primer lugar, el Papa, el jefe. Y ahí da los nombres. Hechos 1:14. Todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Todos ellos perseveraban en la oración juntos con algunas mujeres. Todas las mujeres las agarran y las meten en un mismo saco, en un mismo costal. Pero hay una mujer que hay que nombrarla, que hay que sacarla de ese grupo, porque es una mujer importante dentro de la iglesia. Y a ver, Hechos 1:14, ¿qué dice? De María, la madre de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está. Por eso sabemos que esta iglesia es la de Jesucristo. Dentro de la iglesia de Jesucristo, donde Pedro está en primer lugar, ahí está María. Y escuchen, protestantes, muy diferentes a las demás mujeres. María es importante porque es la madre del Señor. Entonces queda muy bien claro que la única iglesia que tiene a María dentro de ella es la Iglesia Universal Católica. ¿Y cómo sé yo que la Iglesia Universal Católica es la de Jesucristo? Con Biblia en mano se lo muestro. Escuchen. Hechos 8-18. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, le ofreció dinero y les dijo, con esto concluyo, cierro. A ver, ¿qué les dijo? Porque la autoridad que Cristo le dio a sus apóstoles solo se transmite por la imposición de las manos. Eso se llama, aquí en esta Iglesia Universal Católica, que viene desde el inicio de Cristo. Desde la iglesia primitiva se hace esto. Es más, desde el Antiguo Testamento, con eso empezamos. Se llama sucesión apostólica. Y oigan bien, hasta el día de hoy se sigue haciendo de esa misma manera y eso no va a cambiar jamás. Jamás. Tal como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así lo dispusieron. Y esto es bíblico. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias. No se olviden de darle like y darle clic a la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de cada video que estaré subiendo y de hacer sus sugerencias. Ellas nos van a ayudar mucho para nuestro crecimiento espiritual de este su canal católico. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Hasta el próximo video. Adiós. Nos vemos.